Gloria a Dios. Se necesita un Samuel. Es el nombre de la enseñanza que vamos a compartir hoy y que espero y he orado precisamente para que esta palabra nos edifique, nos hable, nos exhorte, nos confronte y a la vez nos anime a seguir adelante. Es cierto que tenemos luchas. ¿Cuántos tienen luchas en esta mañana? Así es. Es cierto que tenemos dificultades, es cierto que estamos viviendo pruebas, es cierto que tenemos ataques, es cierto que en nuestra carne hay debilidad, es cierto que nuestro temperamento nos estorba. Todo eso es verdad. Pero en medio de todo eso que es cierto que está en contra nuestra, también es cierto que tenemos a un Dios que está dispuesto a hacer cosas a favor de nosotros y que en su deseo de hacer cosas a favor de nosotros va a propiciar dentro del corazón de cada uno de nosotros ese anhelo, esa necesidad, esa aceptación de que necesitamos un cambio. Nosotros no podemos conformarnos y la Biblia lo dice textualmente. Pablo lo dijo a la iglesia de Roma en Romanos 12:2, dice: no te conformes a este siglo. No podemos ser conformistas. El ser humano no fue diseñado para ser conformista. Cuando dice la Biblia en Génesis 1:26 que Dios hizo al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, y Dios estaba decantando en cada ser humano algo de él. Y si tenemos a un Dios que de donde no había nada creó todo, que cuando dijo sea la luz, volvió a ser la luz, que cuando dijo hagamos al hombre, hizo al hombre, que cuando dijo hayan plantas, hayan animales, fueron las plantas y fueron los animales. De eso que Dios estaba haciendo también ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Lo que pasa es que tenemos una lucha espiritual y dice Efesios 6:12 que la lucha que tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las esferas celestes. Hay un contexto espiritual que se ha levantado contra ti, que se ha levantado contra tus hijos, que se ha levantado contra tu familia, que se ha levantado contra tu barrio, contra tu ciudad, contra tu país. Pero a pesar de todo ese ataque, quiero decirte en esta mañana, si hay victorias para tu vida. El asunto es creer que lo puedes obtener. Porque muchas veces sabemos que hay 3.530 y tantas promesas en la Biblia y todas las promesas que están allí son para el que cree. Pero muchos creen en la promesa, pero no le creen al Dios que dio la promesa. Dice la Biblia: joven fui y he envejecido, y ciertamente no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No la sabemos de memoria, pero en el momento de la prueba, lo primero que hacemos: ay Dios mío, ¿y ahora cómo voy a hacer? Creemos en la promesa, pero no le creemos al Dios de la promesa. Y para poderle creer al Dios de la promesa, se necesita ser un Samuel. Se necesita un cambio de perspectiva, se necesita un cambio de posicionamiento. Dios no nos llamó a establecer una religión. Cristo no murió en la cruz para establecer una religión. Por eso es que ayer compartía con mi esposa y compartíamos acerca de un caso bien tremendo que está sucediendo en una iglesia en Barranquilla. Y decía: oye, tristemente la gente sigue dogmas, pero cuando se les predica a Cristo, la gente le da la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque el oído espiritual no está abierto. Los ojos espirituales están cerrados. Entonces se escucha lo que nos hace creer que nos acerca a Dios. Por ejemplo, Casey, ¿por qué viniste en pantalón hoy? Si hoy es el día del Señor. Eso es un dogma. Eso no está en la Biblia. Cuando la Biblia dijo no se vista la mujer de hombre ni el hombre se vista de mujer, no estaba hablando de ropa, estaba hablando de una posición de autoridad dentro de la familia. Si estuviera hablando de ropa en ese momento, entonces quiere decir que
Cáñamo, el Buenavista, Viva, todos esos almacenes tienen más de 10.000 años aquí en la tierra. En ese momento todo el mundo se vestía con túnicas. Estás hablando de una perspectiva de autoridad. Cuando el hombre se queda en la casa viendo a la interminable Liv con el delantal puesto y la mujer sale a romperse el cuero para traer lo que le toca traer al hombre, el hombre está vestido de mujer y la mujer está vestida de hombre. Cuando la mujer es la que grita, impone, dispone, expone, predispone, y el hombre simplemente, sí, señor. ¿Se acuerdan la propaganda de Dolorán? ¿Tiene dolor en la articulación? Sí, señor. ¿Le duele el codo? Sí, señor. ¿Le duele el alma? Sí, señor. Igualito. La mujer está vestida de hombre, el hombre está vestido de mujer. Y la Biblia enseña que es abominación, o sea, que le produce vómito a Dios. Pero tristemente, usted ve que en estas religiones donde se le exige a la mujer usar falda larga, así tenga la lengua larga, sí, porque el cambio de la lengua no lo produce el vestido, sino lo produce la intimidad con el espíritu. Pero la persona que está al frente siente que está haciendo lo correcto porque las ovejas obedecen al dogma que les está diciendo. Y eso es mentira. El pastor Dios no lo llamó para ser el dictador de la iglesia, sino para ser el que guía a la iglesia. En algún momento me llamaron a hacer un mural en una iglesia aquí en Barranquilla, nombre X, en el barrio Y. Y por supuesto yo no voy a pintar, aquí el hermano Oscar les podrá decir que también es pintor, que uno no se va a poner un vestido entero para ir a pintar un mural de 2,5 metros de altura por 12 metros de largo. ¿Usted se imagina, hermano Oscar, con un vestido entero nosotros tirando acrílico? Yo estaba en un pantalón mocho y una camiseta del ministerio que decía Ministerio Nehemías, uno más para Cristo. Y de repente se acerca un muchacho con un overol de estos que utilizan en las estaciones de servicio, hasta el cuello con la corredera subida hasta aquí. Para los que me escuchan por YouTube y por WhatsApp, el cuello casi le arropaba la cara, ya el cuello era casi un pasamontaña, la manga larga, el overol era de drill, largo. ¿Usted se imagina con esta temperatura que hacen en Barranquilla? Ese hombre como que estaba rebajando, tenía algún dogma por allí, tenía algunos kilos de más, yo no sé qué sería. Lo cierto es que este hombre se me acerca y me dice, ¿tú y que eres pastor? Y yo me lo quedé viendo y yo, eso dice el Espíritu. Pues no parece. ¿Y por qué? Porque estás desnudo. Desnudo era porque se me veía de la rodilla para abajo. Y Carlos Torres tiene un problema, y es que cuando Dios me muestra algo yo lo digo, porque lo que Dios me muestra de alguien no es para mí, y yo no me voy a tragar lo que no es mío. Yo no voy a engordar con palabras de otro. Ya yo no voy a engordar, mi ataúd va a ser barato, ¿sí? Talla S. Y yo le dije, mira acá, yo estoy desnudo y tú estás vestido, pero tu overol no tapa la lascivia, la fornicación que estás practicando a pesar de que tienes mujer. Y el hombre bajó la cabeza y empezó a llorar. Y yo lo cogí, lo abracé y le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te enseñaron que ser santo es tener esa ropa larga. Y a mí la Biblia me enseña que ser santo es tener intimidad con el santo. Pero la iglesia se llena. Las almas van como buey al matadero, y aquí no hay bueyes. Las iglesias no son mataderos, son sitios de restauración de personas. Y cuando terminé el mural, Oscar, hice un paisaje y puse unas cascadas y puse el agua. A mí me fascina trabajar agua. Y le metí unas piedras en el centro para que poder hacer reflejo. Y viene la pastora, las comillas son mías para los que no me están viendo, sino escuchando. Y me dice, varón, qué lindo, pero hay poder en Jesús. ¡Ahí hay un demonio! Que yo supiera, los demonios son espirituales. Usted se imagina, Oscar, vamos a dibujar un demonio esta mañana. ¿Cómo podemos pintar un demonio? Si un demonio es espíritu.
Ahí hay un demonio en esa piedra, ahí yo lo veo, tiene la cabeza así. Yo le dije, sierva, cuando yo me convertí al Señor, mis manos las consagré para servirle a Él. Que lo que saliera de mis manos fuera inspirado por Él. 1, 2, los demonios son la desviación de los ángeles que fueron seducidos por Satanás y los creó Dios, y yo no soy Dios para crear ángeles que se conviertan en demonios. Pero espérese un momento, cogí el pincel, le eché blanco, le di 2 pincelas y digo, ya se quitó, ya se fue. Dogmas. Y mire, esto suena cómico, pero esto hay que decirlo, porque a libertad nos llamó Cristo. Cuando terminé el trabajo me dice esta mujer, ya viene mi hijo es ministro de alabanza, ya viene mi hijo, ya nos va a recoger para irle a pagar, pastor. Y viene su hijo efectivamente en su carro, y el hombre traía a Daddy Yankee a todo pulmón, y todo el camino desde la Chinita hasta el Recreo, Daddy Yankee, eso en todo, Daddy Yankee. Y cuando llegamos a la casa, un momento varón, ya salgo. Entró, se quitó el faldón y salió con un leggings. Yo dije, ven acá, eso es, a mí las cosas que me suceden a diario me hablan de lo que yo tengo que vivir en Cristo. Yo no puedo ponerme una máscara delante de la iglesia y cuando llegue a la casa me quito la máscara, porque entonces no soy nada. Entonces ella se usaba el faldón para convencer a las mujeres de que hay que usar faldón. Del próximo domingo en adelante los varones usan pantalón de cuadro gris en la iglesia. Pastor, no me gusta. Pues yo doy órdenes aquí. Eso es mentira. Dogmas. Pero tristemente, las personas que no han abierto sus ojos a lo que es la luz de Cristo, prefieren seguir los dogmas a convertirse realmente a Cristo. Porque es que cuando tú te conviertes a Cristo, cuando en tu corazón nace un Samuel, ahora vamos para allá, tu vida cambia. Y aún lo difícil que experimentas se convierte en la excusa para crecer y para cambiar. Porque entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿A qué vengo yo a congregarme? Es que el pastor da unos tiquetes y a fin de año el que tenga más tiquetes es más santo. Eso no funciona así. Mire, antes de que entremos en materia con Samuel, yo quisiera que habláramos de alguien que estaba relacionado con Samuel, y es de Elí. Hay una adoración bien preciosa que por allí están montando, espectacular, que habla acerca de Elí. Y el día que estaba escuchando a mi esposa, el Espíritu me habló y me dijo, predica sobre esto. Y yo dije, wow, yo no tenía claro, pero aquí vamos. Elí pertenecía a la tribu de Leví. Era un sumo sacerdote. Durante años actuó como juez de Israel, reemplazando a Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? La Biblia habló poco de él y solo hablan de Elí cuando ya estaba avanzado en edad. Y es cuando más se menciona precisamente. Cuando usted nota que en la Biblia las personas preponderantes a nivel de liderazgo bíblico, cuando llegaron ancianos, fue cuando más fueron reconocidos por lo que hicieron. Para bien, aquí fue reconocido para mal. ¿Ya? La primera mención que se escucha acerca de Elí es cuando Ana, la mamá de Samuel, llegó a derramar su alma delante de Dios. ¿Qué dijo Elí? Oye, mujer, ¿está borracha? Él creyó que estaba borracha porque ella estaba llorando delante de Dios. O sea, perdió todo el discernimiento que como ministro debe tener el que ministra en el altar. Elí era lo que podemos decir un buen hombre. Y se deleitó y le sirvió a Dios. Pero Elí tenía un gran defecto. Y ese punto en contra terminó convirtiéndose en algo que fue juicio de Dios sobre él, sobre sus generaciones. No ejerció la debida autoridad de padre sobre sus hijos. Y mire, esto es tan tremendo. Pero eso era ley. No.
En 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13, donde están los requisitos del obispo, uno de los requisitos es que tenga a sus hijos en sujeción. O sea que si un pastor tiene hijos, sus hijos deben estar sujetos. Ojo, yo no puedo obligar a que mis hijos estén convertidos, pero sí puedo ejercer sujeción en ellos. ¿Qué es sujeción? Que ellos vean en mí respeto y que las reglas de la casa impuestas por el padre sean respetadas. Eso es sujeción en el hogar. Porque si usted le dice a su hija, no vas a salir, salgo por encima de tu cabeza y llego a la hora que me da la gana, no hay sujeción. Y donde no hay sujeción, no hay bendición. Tenía 2 hijos, Ofni y Fines, no Finex, para que sepa usted. Y ambos eran servidores en el templo. Vayamos ya a la Biblia, busquemos 1 de Samuel, capítulo 2. Busquemos allí en el Antiguo Testamento, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. ¿Ya lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oye, pero si estaban ministrando en el templo, servían en el templo. Eso me lleva a algo, y es que en este tiempo también hay gente que sirve a Jehová, entre comillas, pero no conoce a Jehová. 1 de Samuel, después del Pentateuco, después viene Josué, después viene Jueces, después viene Ruth, y si no lo encuentra, vaya al índice mejor. Versículo 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: oye, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los jóvenes menospreciaban las ofrendas de Jehová. No conforme con esto, los hijos de Elí tenían relaciones sexuales en el templo con las danzarinas del templo. Y Elí sabía. El problema aquí con Elí es que Elí sabía. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 27, más adelantico. Ya lo tenemos. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová. Vea, cuando en el Antiguo Testamento usted encuentre así ha dicho Jehová, agárrese. ¿No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, está hablando de Leví, para que me ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de Israel. Los levitas no trabajaban,
Eran 12 tribus. 11 tribus trabajaban, sembraban, cultivaban. Los levitas no. El oficio de la tribu de Leví era servir en el altar de Dios. Comían, vivían de las ofrendas que eran llevadas al altar de Dios. Sigue diciendo, versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Oiga, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca tal yo haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, o sea, jóvenes. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y dice el versículo 36: y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Pastor, pero si Dios nada más habla, es pura bendición, bendición, bendición. Pues aquí Dios está decretando un juicio a raíz del pecado de una familia que, siendo servidores en el templo de Dios, hacían las peores abominaciones que las que se encuentran en el mundo. Porque los hijos de Elí se robaban, forzaban. Dios había dispuesto que una parte de la ofrenda, por eso dice que tiraban el garfio de tres patas dentro de la marmita, y el pedazo de carne que agarraba, ese era para el sacerdote. Pero ellos no, dámelo primero a mí o yo lo arrebato. O sea, ellos estaban desplazando la ordenanza de Dios. Elí representa 3 cosas que vale la pena mirar en este tiempo. Número 1, el ministerio que se ejerce por costumbre. Esto es serio. Número 2, el ministerio que se ejerce sin la guía del Espíritu Santo. Y número 3, el padre que optó por no ejercer autoridad sobre sus hijos. Esto representa a Elí. Vaya conmigo allí a 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. Dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Samuel era un jovencito en ese momento. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7, ¿va leyendo conmigo? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada.
Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Era el sumo sacerdote y Dios estaba llamando a Samuel y él no lo había discernido. Ahora, dijimos que para hablar de Samuel teníamos que hablar de Elí, pero también tenemos que hablar de cómo se levanta este Samuel. Dios había guardado silencio en Israel por 400 años. Ahora vamos a leer, dice que la palabra de Dios escaseaba. O sea, si no había profeta, ¿a través de quién hablaba Jehová al pueblo? No había palabra para el pueblo. Y un sacerdote chueco, un sumo sacerdote chueco, peor todavía. Pero fíjate que el amor de Dios es tan grande que en el momento que tú más necesitas una palabra de Él, Él va a propiciar a alguien que venga a hablarte de parte de Él. Y no necesariamente te va a mandar al apóstol estrella, ¿viste? Dios va a usar hasta las piedras con tal de decirte lo que tú necesitas escuchar. Solamente que si tu oído está afinado en el Espíritu, entenderás lo que Dios te está diciendo. Elí, esta palabra que acabamos de leer de 1 Samuel 3, versículos 3 al 8, es una señal de que Elí estaba ejerciendo un ministerio en sus fuerzas, por costumbre. Yo soy levita y este es mi empleo, yo voy a vivir a costilla de... Y esa palabra la he escuchado yo mucho. De hecho, yo conozco personas que han abierto iglesia porque van a salir de pobres. Y eso es mentira. Esto no funciona así. El ministerio no es para eso. El ministerio que se ejerce por costumbre es aquel en el que el amor a Dios y a las almas no es la motivación para ejercerlo. Es un ministerio espiritualmente apagado. El ministerio sin guía del Espíritu Santo, así en multitud de los hay en este momento, son aquellos ministerios en el que las decisiones se toman solo por emociones. Mire, yo le voy a decir algo. Hasta para escoger la alabanza que usted va a utilizar para ministrar, usted tiene que primero orar. Porque es que a mí me parece que está linda, pastor. Yo la escucho, a mí se me paran los vellos. ¿Quién te ha dicho que necesariamente es el Espíritu Santo el que te está ministrando? Yo conozco un amigo y un hermano que es ingeniero de sonido y él me decía: vea, pastor, hay muchas alabanzas que no están siendo usadas por el Espíritu Santo, sino que hay acordes en la música que usted toca esta tecla, toca este sostenido, y un sonido impacta la emoción, y la emoción impactada, ¡ay, qué lindo! Y no es el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos vivir una vida de emociones, sino de convicciones. Y el que vive en el Espíritu no vive emocionado, porque el que vive emocionado está expuesto a estar cayendo constantemente. Por eso es que la vida del creyente no puede ser en base a lo que yo creo que puedo hacer, sino a lo que sé que Dios va a hacer, que son dos cosas diferentes. Mire, hay personas que están acostumbradas a hacer todo por influencia. Yo llamo a fulanito y me dan esto. Yo llamo a Perencejito y me quita esto. Yo llamo a Sutanito y me hace esto. Yo llamo a Panchita y me pone esto. El día que Dios le estorba el asunto y le toca hacer las cosas al estilo de Dios, fracasa. ¿Por qué? Porque su vida la acostumbró a moverla en base a sus fuerzas y no en base a lo que Dios quería hacer con él. Nosotros tenemos que vivir procesos. Yo no puedo matricular a Elías, que tiene 7 años, para que vaya a estudiar ingeniería industrial. Porque Elías va a decir: ¿y qué voy a hacer yo en la universidad? Suponiendo que me lo recibieran. No, es que es un genio. Pero él no cumplió el proceso de una primaria, no cumplió el proceso de un bachillerato. Y si va a la universidad sin un bachillerato y sin una primaria, ¿qué le espera?
Fracaso. Por eso, chicos y chicas, quema tu proceso. No pretendas dar saltos. Es como si usted va a una empresa y lo contratan como mensajero y a los 15 días está buscando los contactos para ser gerente. Eso no es de Dios. Y le aseguro que lo nombran gerente por influencia y fracasa la empresa. Se lo demuestro o se lo tengo que recordar. Tenemos un país vecino que un conductor de bus es presidente. ¿Y qué ha pasado con el país? Lo estrelló. Igual. Y lo mismo estaba sucediendo con Elí, Elí estaba ejerciendo un ministerio sin la guía del Espíritu. Y no porque Dios no le estuviera hablando, sino porque él ya no entendía lo que Dios le estaba diciendo, porque se había alejado de Dios, porque se había enfocado en otras cosas. Elías había puesto el amor por los hijos por encima del amor de Dios. Y eso no es pecado, que usted ame a sus hijos. Pero una de las señales del amor a nuestros hijos es que la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. No es pecado que usted corrija a su hijo. Y si su hijo se molesta porque lo corrige, entonces no es un buen hijo. Así de sencillo. El ministerio sin la guía del Espíritu Santo. Mire, muchas veces he escuchado la expresión: ay, pastor, no fluyó la alabanza. No pasó nada en la alabanza. Y tenemos que mirar entonces qué pasó. Uno, quienes ministraban la alabanza no estaban en comunión con el Espíritu Santo. O dos, ser guiado por el Espíritu Santo para escoger, para tomar decisiones pequeñas, no ha sido prioridad. Y una iglesia que se presume es levantada por el Espíritu Santo, que es el que da dones según su voluntad, debe ser una iglesia que tenga en cuenta primero la voz de Dios antes que los sentires del corazón. Porque yo escucho mucho que yo siento en mi corazón decirle, yo no acepto esa palabra. Yo siento en mi corazón decirle, pastor, que usted, yo no acepto eso. Porque el que me está diciendo, yo siento en mi corazón, me está diciendo, yo siento en mis emociones decirte esto. Una cosa muy diferente. Aquí te dice el Señor, pastor, epa, yo afino el oído. Porque es muy diferente el que habla por su propia voluntad al que habla por voluntad del Espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Ahora, el ministerio, el tercer error de Elías, el padre que no ejerce autoridad sobre sus hijos. Vaya conmigo a Proverbios 22:6. ¿Qué dice? Proverbios 22:6. Ya lo tenemos. Dios es bueno. Dice: instruye al anciano en su camino. Ok. ¿Instruye a quién? Al niño. En su camino. Pastor, en el camino de él. No, en el camino del Señor. En el camino de Dios. En los principios bíblicos. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Empezamos diciendo que la iglesia de Cristo no son dogmas, son principios. Instruir a nuestros hijos, los que tenemos hijos, no es darle dogmas, es darle principios. Porque cuando usted a un hijo le da principios respaldados por Dios, aunque el mundo lo quiera absorber, aunque el pecado lo quiera seducir, ese principio siempre estará por encima de lo que la religión le quiso dar, de lo que el mundo le quiere ofrecer o de lo que el diablo le quiere ofrecer. Usted sabe, por allí les voy a compartir un audio que me compartió una hermana inquieta, porque hay un reconocido
expositor de talla mundial que está diciendo, escuche, que la fornicación no es pecado. Yo dije, ¿cómo? Pastores, yo quiero que lo escuche, y me tomé el trabajo de escuchar ese audio. Y este hombre dice, estos evangélicos ignorantes, teólogos torcidos, que están diciendo que una relación entre un hombre y una mujer que no están casados es fornicación y que eso es pecado. Eso no es pecado ni es fornicación. Entonces la Biblia se equivocó toda. Fornicación es el que va y se acuesta con una prostituta. ¡Qué buen asunto! Y él dice, porque la Biblia dice que el que se junta con una ramera, una carne es con ella. Qué buena manera de torcer la palabra y confundir a una juventud que en vez de confusión necesita luz. Porque si yo le digo a los jóvenes, fornique, acuéstese con su novia, no hay problema, eso no va a traer consecuencias. De repente no trae consecuencias con tu familia o con la de ella. Pero ¿y con Dios? ¿Con Dios qué? Si por algo está condenado por la Biblia. Una pareja que no está casada no es para que esté viviendo juntos. Sencillo. Porque entonces el matrimonio está de sobra. Y este varón dice que el matrimonio no es necesario, porque el hecho de que usted conviva con una persona ya los hace esposos. Yo digo, caramba, tenemos que borrar todo lo que hemos aprendido y asumir que esta persona está en lo correcto. Y resulta que, ¿por qué iban a apedrear a la mujer de San Juan 8? Si estaba haciéndose una con un hombre que no era su esposo, pero entonces se estaban haciendo uno. Pregunto, entonces, si esto es así, ¿cuántos esposos tendrá una prostituta? Claro, porque si se junta con uno de ellos y no es pecado, porque los hace esposos delante de Dios, entonces ¿cuántos esposos tendrá? Hay que estar apercibido con esto, porque precisamente el no instruir a nuestros hijos los lleva a que barbaridades como esa les cautericen en la mente, y al único que le conviene una mente cauterizada es al diablo. ¿Por qué? Porque estamos borrando todos los principios que Dios le había entregado a la humanidad para que la humanidad se guardara delante de Dios. Mire, la mujer, uno dice, anoche compartíamos esto, mi esposa, mi hija y yo, porque alguien me preguntaba, mire, esta es una pregunta que en este siglo no había que hacerse, y que si están estudiando la Biblia, eso es algo irrelevante, pero eso es propio de los sitios donde se predica dogmas. Pastor, ¿usted qué dice? ¿Cuál es su postura bíblica? Oiga, hasta ahí suena bien. De que si la mujer tiene el periodo de la menstruación, no se deba montar a predicar. Eso es como si el hombre no tiene barba, no puede predicar, entonces no predicaré yo. Son dogmas, basura, que no edifica a nadie. Entonces, si yo invito a predicar a una hermana, tengo que invitar, todas las predicadoras que invite tienen que estar menopáusicas, para saber que no van a venir con el periodo. ¿Sí? Yo dije, varón, venga acá. En el Antiguo Testamento, y mire de dónde vienen las cosas, porque todo eso es religión. En el Antiguo Testamento, la mujer que menstruaba era considerada inmunda. Y si ella se sentaba en una silla y un varón venía y se sentaba en esa silla sin saber que ella se había sentado en la silla, era inmundo 24 horas. Eso era ley. Y tenía las 24 horas que irse a lavar. No, perdón, tenía que lavarse e ir a purificarse 24 horas, porque se sentó en la silla donde se sentó una mujer con la menstruación.
Yo digo, caramba, que en este tiempo alguien esté preguntando eso, a mí me dice que no están conociendo lo que es la libertad en Cristo. Porque si la Biblia dice que en Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo ni libre, ni hay hombre ni mujer, y no estoy hablando de otra cosa que no sea de lo que es la unidad del cuerpo. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué relevancia tiene que alguna de las hermanas que le toca servir tenga que renunciar al servicio porque, pastor, me vino la menstruación? Eso no tiene nada que ver. Pero el cuerpo de Cristo está tan torcido en este tiempo que andan resucitando dogmas para sentirse santos. Y obviamos que la santidad no empieza aquí, en el templo. Empieza en tu intimidad, en tu casa, en tu relación con Dios. ¿De qué sirve venir al templo con un faldón, el pecho hundido? Aquí estoy, pastor. La ungida de Jehová, y carrabasalla y carrabasella. Aquí estoy, pastor. A su orden, pastor. ¿De qué sirve eso? Si todas las barbaridades que estás haciendo allá en tu casa, Dios las está viendo. Eso se llama hipocresía bíblica. Esa es una doble moral. Yo prefiero al que explota delante de todo el mundo tal y como es, porque uno sabe cómo es. Porque es más de cuidado aquellos que llegan donde ti, oh, pastor, gracia y paz, pastor, Dios lo bendiga, pastor, aleluya, usted es mi héroe, pastor. Oh, todavía nadie me ha dicho eso. Si son los primeros que te están dando la puñalada cuando dan la espalda. Eso es hipocresía. Pero mire que todo esto es la consecuencia de creer que a mi hijo o a mi hija, hombre, domingo, yo voy al servicio, hijito, aquí tiene 100,000 pesitos, váyase con sus amigos, váyase para Playa Country, váyase para la 8, váyase para la 21, váyase para la Troja, vaya, conozca vida. Porque ya con que yo conozca de Cristo es suficiente. Hay que dejarlo que viva la vida, mujer, que disfrute. Yo no sé si ustedes leen periódico, pero note que hay un común denominador en todos los muertos de Barranquilla y su área metropolitana. Estaba en su casa, lo llamaron, lo citaron y lo mataron. Si tu hijo tiene principios y está durmiendo y lo llaman a la 1 de la mañana, él va a decir, yo no voy a hacer nada a la calle. Pero los principios hay que darlos, así no le gusta escucharlos. Pastores, que ya no se puede porque ya los violó. Sí, pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo de cambiar pensamientos, de cambiar acciones. Y Elí tuvo un gran problema con sus hijos, porque es que yo no puedo disculpar ni exculpar el pecado de mis hijos. Yo no puedo maquillar el pecado de mis hijos, porque lo que yo maquille en la calle el sol se lo quita. Nosotros no podemos esconder las verdades que estamos viviendo. Al final, sí es cierto que al vecino no le interesa tu problema, es real. Es cierto que yo no puedo ufanarme de ser el hiper mega triple santo y que mis hijos, wow, pastor, uf. No, ella me pega unos griticos a veces, pero eso es propio de la unción, porque ella cree que está predicando. Cuando me dice, vieja desgraciada, le está diciendo al diablo, no es a mí, es al diablo que mora en mí. No, tú no puedes exculpar esto. Y el proverbista, cuando dice instruye al niño en su camino, estaba dando un principio que Elí había violado y que le trajo problemas serios de parte de Dios. Ser padre o madre no es comprar cosas. Él es buen padre, pastor, es sinvergüenza, tiene apenas como 10 mujeres, tiene 25 hijos,
Pero es buen padre, pastor. Él le compra los libros, le compra los zapatos. No he tenido que demandarlo todavía. Eso no es un buen padre. Es un sinvergüenza que sabe que si lo demandas es peor. Pero ser padre no es comprar cosas. Ser padre no es llevarlo de paseo. Ser padre no es decirle sí a todo lo que el hijo te dice. Eso no es ser padre. Ser padre es estorbar muchas de las decisiones erradas que tus hijos quieren tomar. Es que ya ella tiene 20 años, pastor, ya verá, que haga lo que le dé la gana. Eso quiere decir, ¿sabes qué? Me rindo, que se pierda. Eso es lo que quiere decir. Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes temor de Dios, no te canses de decirle a tu hija, no te canses de decirle a tu hijo, mira lo que estás haciendo, porque vas a terminar donde no debes terminar. Silencio total. Normalmente cuando uno va a una iglesia y hay problemas, uno escucha y que ¡habla Jehová! Aquí no. Aquí no le dicen ¡habla Jehová! Y si dice la mamá o el papá ¡habla Jehová!, le dice el hijo cuando llega a la casa hablamos. Proverbios 29:15. Uy, pastor, vamos a traer al bienestar familiar para que ponga una oficina aquí en la iglesia. Proverbios 29:15, ¿ya lo tenemos? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará ¿a quiénes? A su madre. Oye, ¿por qué no dice a su padre? Porque es que cuando el proverbista escribe esto, la mujer tenía una sola función y era criar hijos. Pero realmente el hijo que no se corrige es vergüenza de sus padres. Porque tú como varón no puedes llegar y decirle, ajá, Alejandra, ¿y en qué hora esta pelada se convirtió en esto? Culpa tuya. Ajá, ¿y dónde estabas tú? No, yo estaba trabajando como un burro. Y el tiempo que no trabajabas, bueno, sí, la culpa es de ella que no quiso acatar tu consejo. No. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿Y usted sabe qué era una vara? La vara era un madero de 80, 90 centímetros con la que el pastor le pegaba en las patas a las ovejas cuando la oveja quería salirse de la formación del redil. Cuidado me pega porque llama al bienestar. ¿Usted no se ha dado cuenta que las legislaciones humanas han ido todas en contra de los principios bíblicos? El viernes fuimos a recoger el informe de mis hijos en el colegio y el profesor, es un hombre que es creyente, decía algo muy profundo y él decía que es que yo no puedo hacer el papel de papá en el colegio porque el hijo facilito va y me denuncia y pierdo mi puesto. Porque las leyes están torcidas en este momento de tal manera que si usted le pega un grito, ¡mira Elías! ¡Suelta el teléfono! Llega a la casa, allá el pastor cogió y me gritó y mi corazón está temblando. Vamos para una comisaría. Es que el hijo mío lo cogieron en el colegio. Dame el nombre. Un citatorio. Porque usted está frustrándole al niño el libre desarrollo de la personalidad. La vara y la corrección dan sabiduría. ¿A cuánto le partieron un palo de escoba encima? Y uno se acuerda. Y uno sabe que se lo partieron con razón. Sino que en el momento uno no lo aceptaba. Pero había un detalle. Mi mamá me partió no sé cuántos palos de escoba encima. Y yo nunca fui capaz de alzarle ni la voz ni la mano a mi mamá. Pero hoy en día usted coge una vara y cuidado que él no te coja un cuchillo. La ausencia de Cristo en la familia, la ausencia de guía del Espíritu en la familia,
ha degradado. Cuando usted saca a Cristo del colegio, se degrada la educación. Cuando usted saca a Cristo del hogar, se degrada la familia. Por eso es que es necesario tener los principios de Dios manejando la familia. Ser padre es ser uno con tus hijos, no ser cómplice, porque es que hay que ser amigo de los hijos. Sí, esto tiene un buen contexto. Amigo, no cómplice. Papá, imagínate tú. Anoche me invitaron a una reunión y habían 7 varones allí, pero esos estaban al cual más de buenos. Eso ahí no había presa mala, eso era pura pechuga y pernil, papá. Papá, y uno me tocó y el otro también, entonces, ¿cómo decirle que no a tanta carne buena? Hija, para la próxima dígale que usen condón. Cuidado con venirme aquí con una barriga. Eso no es ser amigo, eso es ser cómplice. Y las consecuencias van a venir. Y este problema lo tenía Elí. Y a Elí le costó un juicio. ¿Quién nos dice a nosotros que lo que no estamos haciendo bien con nuestros hijos no va a tener consecuencias? Criar hijos en este tiempo es mucho más difícil que hace 15 años atrás. Pero eso no quiere decir que no podemos hacer un cambio. No podemos rendirnos y decir, ni modo, que sea lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere es otra cosa diferente a lo que está pasando. Pero los que van a ser padres tienen que apercibirse. Si tú quieres que tus hijos vivan lo que tú has vivido, no los corrijas. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Yo no quiero que mis hijos practiquen lo que yo practiqué. Yo no quiero que mis hijos ejerzan lo que yo ejercí, ni vivan donde yo viví, ni hagan lo que yo hice. Pero si yo no les digo que no es pecado lo que están haciendo, ellos creerán que lo que están haciendo es bueno. Y Elí tuvo ese tremendo problema, y ese problema trajo consecuencias. Estos 3 grandes errores de Elí le costaron. Sus hijos cometieron abominación contra Dios, tuvieron en poco el llamado y el ministerio. La muerte espiritual trajo muerte física. Pastor, es que está muerto espiritualmente. ¿Y quién te ha dicho que estar muerto espiritualmente es mejor que muerte física? Los hijos de Elí, conforme a la sentencia que Dios les dio, así murieron, jóvenes, y los 2 en un solo día. Primera de Samuel 4:11, allí está. Búscalo. Primera de Samuel 4, versículo 11. Allá dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, los que fornicaban en el templo, los que se comían lo que no tenían que comerse, los que se cogían lo que no debían coger, los que arrebataban lo que no tenían que arrebatar. Yo creo que esta palabra debiera ser predicada en muchos sitios en este tiempo, para que muchos ministros despierten a las barbaridades que están cometiendo, porque esto va a tener un costo. Mire, Dios le había dado una palabra a Elí y se la recordó. Él venía de la línea de Leví. Los levitas, por tradición, mis hijos, si yo era levita, mis hijos tenían que ser levitas. Los hijos de mis hijos, levitas. Los hijos de mis hijos, de mis hijos, levitas. Los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos, tendrían que ser levitas. Pero fue tan tremendo, y cuando Dios dice no,
es un no que nadie va a contradecir. Que Dios borró la línea levítica de Elí. La borró. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 26 y 27. Allí mismito, después de segunda de Samuel. Primera de Reyes 2, versículo 26 al 27. ¿Ya lo tenemos? Y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. ¿Sabe quién era Abiatar? Nieto de Elí. Salomón lo echó. Le digo: usted no puede seguir siendo sacerdote aquí. Dios dijo que no más. El pueblo de Dios le había dado la espalda a Dios. Se necesita un Samuel. Se necesita un Samuel. Hoy se escucha, la iglesia está escuchando la voz de la lógica. Hoy la iglesia está escuchando la voz de la carne. Hoy uno cita la palabra y le reviran enseguida a uno. Pero ¿cómo así? Eso es demasiado drástico. Yo opino, yo creo. ¿Y quién te ha dicho que tu opinión y tu concepto está por encima de la palabra? No puede ser. Hoy se escucha la voz del pecado. Hoy se escucha la voz de la religión. A la gente tú le estás poniendo las verdades en la frente, pero mi religión dice. Hoy se escucha la voz del mundo, pero Dios te dice: necesito que oigas mi voz. Se necesita un Samuel. ¿Por qué un Samuel? El nombre Samuel en hebreo traduce el que es escuchado por Dios. La mamá de Samuel era estéril. Primera de Samuel, léaselo 1:10, dice que Ana oró, lloró, porque ella quería tener hijos. Porque la concubina de su esposo se burlaba de ella. Y ella dice que derramó su alma delante de Jehová. Y le dijo: si tú me das un hijo, yo no lo voy a coger para mí. Yo me conformo con saber que tuve un hijo, pero yo lo voy a consagrar para que te sirva en el templo de día y de noche. Y Dios le dio 6. Le dio a Samuel y 5 más. Y ella cumplió. Cuando cuando Samuel tuvo 7 años, se lo entregó a Elí y le dijo: aquí está. Se lo entrego porque yo hice un voto con Dios. Y ya leímos que el pequeño Samuel, el joven Samuel, no se le había sido revelado aún la palabra de Dios, pero Dios lo estaba llamando y Samuel estaba escuchando, que no entendía que era Dios, porque al que le correspondía decirle: Dios te está hablando, estaba sordo, estaba ciego, que era Elí. Pero Dios levantó un Samuel porque necesitaba hablarle a un pueblo que tenía 400 años de no escuchar la voz de Dios. Y Dios levantó a un Samuel de una mujer por la que nadie daba 5, porque las mujeres estériles eran consideradas
basura. Y la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios para hacer cosas poderosas. Y se necesita un Samuel en tu casa. Se necesita un Samuel en tu trabajo. Se necesita un Samuel en tu colegio. Se necesita un Samuel en tu universidad. Se necesita un Samuel donde vayas. Tú eres ese Samuel. Y dijimos, Samuel traduce el que es escuchado por Dios. Cuando Dios te escucha, Dios va a esperar que tú lo escuches. Por eso es que orar no es hacer un monólogo. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy en esta mano, mira, aquí estoy, tú ves esto, amén, amén, amén. Eso no es oración. Eso es un monólogo. La oración es cuando tú vas a hablar con el Padre y esperas que el Padre te hable a ti. Por eso la oración de 5 minutos, eso es chispita mariposa, eso no pasa nada. Por eso para orar necesitas tener disposición de corazón y entender que tu relación con Dios está por encima de tu relación con tu jefe, está por encima de tu relación con tu esposa, está por encima de tu relación con tu novia, está por encima de tu relación con tus amigos. Tu relación con Dios tiene que ser lo más importante para ti. Porque es que de lo que tú escuches, Samuel, tú vas a dar. Pero si no escuchas, ¿qué das? ¿Acaso no está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca? Si usted lo que escucha son barbaridades todo el día, hablará barbaridades. Pero si usted escucha primero la voz de Dios, las barbaridades que escuches no se van a atesorar en tu corazón. Porque la palabra que Dios te dé te va a guardar en integridad. Por eso es que está escrito que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Se necesita un Samuel. Y hay requisitos para ser un Samuel, ¿sabes? Volvamos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, que ya lo leímos. Allí están los requisitos para ser un Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Aquí habla Jehová. Y mira lo que dice. Y yo me suscitaré. En otras versiones dice, yo me proveeré. En otra versión dice, y yo levantaré un sacerdote que dice, fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Mira, hay 3 requisitos allí. El 1, fidelidad. El 2, obediencia. Y el tercero, dependencia de Dios. Si tú juntas esos 3 requisitos, Dios levantará para ti casa firme. ¿Y sabes qué quiere decir casa firme? Respaldo de Dios donde quiera que vayas, donde quiera que tengas que enfrentar. Dios estará peleando por ti primero. Pero tienes que ser fiel y tienes que ser obediente. Dios había guardado silencio por un tiempo. Y su amor inagotable por la humanidad, su amor inagotable por Israel, levantó un profeta para que hablara al corazón del pueblo. Dios escucha a quien lo escucha. Se necesita un Samuel. Se necesita alguien que tenga tiempo para Dios. Tu familia necesita un Samuel. Tu vida necesita que seas un Samuel. Mire, alguien me escribió excusándose
para no venir al servicio. O sea, quedó bien con el hombre. No voy al servicio porque voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Yo le contesté, pero yo también tengo cosas que hacer. Yo también tengo trabajo que tengo que empezar a hacer en mi casa. Pero para mí Dios está por encima de mi trabajo. Para mí las almas que se disponen a venir a escuchar una palabra están por encima de mi trabajo. Para mí el tiempo que yo le doy a Dios hoy sirviéndole está por encima de mi trabajo. Y me dijo, es que si yo no voy, dejo el trabajo que voy a hacer a medias. Y vengo en el taxi y en el tiempo de Dios todo es perfecto. Nuestro hermano Carlos dijo, pastor, vaya hacia adelante y yo me voy atrás, listo. Y vengo en el taxi con mis hijos. Y el taxi se metió por donde tenía que meterse, a la hora que Dios quería que se metiera, para ver al hombre que venía con tremenda pinta, gafas de sol, marchando Murillo derecho. Yo dije, wow, pero él quedó bien con el hombre, supuestamente. Porque si yo no lo hubiera visto, yo hubiera dicho que ese hombre sí ama a su familia. Dejó de congregarse, dejó de llevar las almas que él sabe que necesitan escuchar palabras, porque tenía que servirle a su familia. Pero yo lo vi, ya no quedó bien conmigo. Y peor, cómo quedó delante de Dios. Se necesita un Samuel. Yo no estoy diciendo que Samuel fue perfecto, porque cometió errores, como tú y como yo. Pero se necesita un Samuel que esté dispuesto a ir a escuchar a Dios. No es más nada. Dios no te está pidiendo que dures 10 horas de rodillas. Dios no te está pidiendo que cambies una religión por otra. No. Dios no te está pidiendo que cambies tu ajuar. Casey, me haces el favor y me compra pura falda. Dios no te está diciendo eso. Dios quiere simplemente que vayas a escucharlo a Él. Porque ser un Samuel es ir a escuchar a Dios para ser escuchado por Dios. La iglesia de Cristo necesita sanar muchas cosas. Y veía algo por allí de esas expresiones que la gente monta tirando ladrillo. Antes de predicar una palabra dura, revisa tu vida. ¿Se les olvidará que la palabra dura le habla también al que está con el micrófono en la mano? Yo tengo claro que hay cosas de mi vida que tengo que cambiar, pero el que me grita, ¡cambia tú!, estoy seguro que tiene una más que cambiar que yo, porque yo estoy aceptando. Mire, necesitamos ser un Samuel. Dios quiere hablar. Dios siempre ha querido hablar. Dios no se ha desconectado del ser humano porque es que Dios quiso, sino porque el hombre le dio la espalda. Se necesita un Samuel. En tu casa se necesita un Samuel. En tu trabajo. Dios no te colocó donde estás para darte el mejor sueldo simplemente. Dios te colocó donde estás y te ha sostenido donde estás y ha puesto casa firme. Porque necesita que seas un Samuel. ¿Hoy qué crees que Dios te ha sostenido el empleo? Porque eres la más linda es que tú eres la niña pechocha de Dios, No es por eso. Sino porque Dios espera que seas un Samuel. Porque Dios espera que le digas a alguien, yo veo tu problema, y tu problema yo lo estaba viviendo,
pero Dios está haciendo algo en mi vida. No necesita ser el mejor predicador, no necesita ser la predicadora más elocuente. Se necesita que tengas un corazón dispuesto para ser un Samuel. Dios quiere hablarte. Lo que pasa es que escuchas tantas voces al mismo tiempo que no has identificado cuál es la voz de Dios. O porque no te conviene escuchar la voz de Dios. Porque es que cuando Dios me habla y sé que me está hablando, sé que debo cambiar cosas de mi vida. Porque si el concepto que tienen de mí en mi empleo es que, Carlos Torres, él es como raro, él no habla con nadie aquí, él es ahí en su puentecito todo el tiempo, ahí. Algo tengo que cambiar en mi vida, ¿sabes? Yo tengo que despertar de ese apagón espiritual. Yo tengo que atreverme a decirle a alguien algún día: Cristo te ama. Yo tengo que atreverme a decirle a alguien: tu vida necesita un cambio también. Tengo que atreverme. Pero tengo que ir primero a escuchar lo que Dios me quiere decir. No te conformes. Tú crees que tu vida está bien porque lo que te enseñaron como dogma de que es estar bien está encajado en su sitio. Porque te tengo una mala noticia: no necesariamente las cosas en tu vida están bien. Porque te dijeron que 2 más 2 es 4 y si tú te quedas en el 2 estás bien. No. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de romper ese molde en el cual te has acomodado creyendo que estás bien. Es tiempo de que te atrevas a descubrir lo que no has descubierto. No me creas a mí. Ahí hay un libro que han tratado de destruir durante toda la historia de la humanidad y no han podido. Si ese libro es relevante para ti, dile a Dios que te hable. Yo no estoy aquí para convencerte a ti de nada. Dígale al Espíritu Santo: háblame, Espíritu Santo. Si tú de verdad eres una persona, si tú de verdad estás vivo, háblame. Suena un reto, pero Dios lo puede hacer. Porque Dios quiere hablar. No caigamos en el juego de la arrogancia, de que es que a mí me enseñaron así y es así. No, a mí me enseñaron mal. Yo conocí de Cristo, durante 6 años me predicaron a Cristo. Y hoy que Dios me ha permitido ver algo que no veía antes, porque tengo la luz de Dios en mi vida, hoy tengo al Espíritu Santo guiándome, antes no. Yo decía: caramba, pero ¿cómo es posible que ellos predican al Cristo que yo predico, pero ellos salen de una reunión de acción de gracias, un Giving Day, y salen a pegarse una borrachera hasta las 6 de la mañana? Ese no es el Dios en el que yo creo. Yo no creo que a Dios le agrada que yo salga de aquí a hacer algo que la Biblia dice que no debo hacer. Entonces tengo que conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que me enseñaron que debía conocer. Tengo que conocer al Dios que inspiró hombres y mujeres en la Biblia a tener una vida cercana a Él, no al Dios que la religión o el dogma me dijo que tenía que conocer. Tengo que romper ese molde, porque cuando yo conozco a Dios de cerca, los moldes se rompen y entiendo que a pesar de que me corrige, me está tratando como hijo, que a pesar de que me disciplina, me está expresando amor, que a pesar de que me está diciendo: mira que estás en el sitio equivocado con la persona equivocada, me está diciendo no que te vas a quedar solo, me está diciendo simplemente es que lo que yo tengo para ti es superior a lo que tú te estás fabricando. Gloria a Dios.
Alejandra, Roger, Andrea, vengan acá. Yo quiero invitarle a que se coloque sobre sus pies. El centro de mi vida, Jesús. Y tómese de la mano con la persona que tiene allí a su lado, si somos familia. Y vamos a pedirle hoy al Todopoderoso, a Jehová Dios, a Elohim, a Yahvé, que nos enseñe a ser ese Samuel que necesitamos ser. Cierre sus ojos allí donde estás. A ti que me estás escuchando allí en tu casa, allí en tu negocio, inclina tu rostro allí por un momento y acompáñanos en esta oración. Padre, aquí estoy delante de ti. Me he equivocado muchas veces. Como hijo me equivoqué. Como padre, como madre me he equivocado. Y aquí estamos delante de ti, reconociendo nuestras fallas, nuestros vacíos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toma mi vida, toma mi corazón en esta mañana y quiero conocerte de cerca. Quiero escuchar tu voz, Dios. Necesito que tu Espíritu me convenza, porque escrito está que Él nos convencerá de juicio, justicia y pecado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, levanta en nuestras vidas, levanta en nuestro corazón ese Samuel que necesitamos ser, esa intimidad que necesitamos tener, esa obediencia que necesitamos tener, esa humildad que necesitamos tener. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a adorar allí donde estás. El centro de nuestra vida, sé tú, oh Dios Todopoderoso. Sé tú, Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro ayudador. Vamos, díselo, iglesia. Vamos, abre tu boca y díselo. Alábalo con tus palmas en este momento, allí donde estás. Vamos, díselo. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Vamos, díselo. Díselo, iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, hoy has hablado a nuestras vidas. Espíritu Santo, hoy has hablado a nuestros corazones. Y en medio de nuestros errores, queremos pedirte que por favor nos levantes. En medio de nuestros fracasos, en medio de nuestras fallas, enséñanos, guíanos, muéstranos cómo adorarte, muéstranos cómo agradarte. Hay poder en Cristo, hay victoria en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, sentimos por tu Espíritu orar por los hogares que en estos momentos se encuentran en medio de conflictos, hogares donde los padres, donde los hijos en este momento están en división, están en pleitos, están en contiendas, están en desacuerdos. En el nombre de Jesús, permite que haya un mover de restauración en medio de las familias, y que Dios, donde tú permitas que esta palabra llegue, tu Espíritu Santo hable a sus vidas y les muestre que necesitamos ser un Samuel. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Dale un aplauso fuerte a Cristo en esta mañana. Hermano Germán Romero.